Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos haciendo la reflexión del libro de los jueces. Nosotros con este libro nos encontramos mirando la teología de todo lo que significa y todo lo que el autor sagrado quiere transmitirnos. Hoy comenzamos con el capítulo 4 y el capítulo 5. Son dos capítulos que nos hablan de la batalla del monte Tabor. Aquí vamos a encontrar a dos grandes personajes, Débora y Barak. Son los dos grandes personajes que aparecen. En una primera parte, recordemos, todo el capítulo 4 será una narración en forma de prosa. Es decir, es una narración como que te está diciendo una historia de lo que fue sucediendo, todo lo que es la batalla conocida así del monte Tabor. Por otra parte, el capítulo 5, después de que te haya narrado toda esa historia, comienza y vuelve una repetición. Tenemos una repetición, pero en forma poética. Entonces aquí después nosotros vamos a preguntarnos, ¿cuál es la primera narración? ¿Cuál será la primera narración que nosotros tenemos? ¿Será que fue esa de la prosa o será que fue la parte poética? Normalmente, ¿verdad? Según los estudios, nosotros decimos, y los grandes estudiosos nos dicen que normalmente lo que primero aparece es un poco la parte poética y luego la parte de la prosa es como que está queriendo dar más detalles que en la poesía normalmente no podemos darlo, ¿verdad? Porque en la poesía vamos buscando su rítmica, buscamos la cuestión entonces de toda la parte rítmica de lo que es el género literario poético. Y entonces normalmente lo que se hace es reinterpretar esa misma historia que tenemos en la narración poética y lo vamos haciendo con la parte de la prosa, con la narración a través de la prosa. Bueno, iremos estudiando, iremos viendo. Ciertamente que ahora no vamos a leerlo todo de una vez porque nos llevaría ya todo el tiempo, ¿verdad? Casi de nuestro programa. Y por lo tanto vamos a comenzar ya también y presentación en general y luego veamos en una forma mucho más así detallada de lo que nosotros encontramos en este libro. Vamos entonces directamente a mirar esta batalla. Primero se exceptúa el marco teológico de lo que nosotros encontramos aquí, sobre todo desde el aspecto que nosotros conocemos, el deuteronomista, el capítulo 4. Vamos a ubicarnos entonces, capítulo 1, 2 y 3 de los jueces. Nosotros encontramos el marco teológico deuteronomista, capítulo 1, 2 y 3. El capítulo 4. En estos capítulos 1, 2 y 3
Israel es oprimido por causa de su pecado. Eso es lo que encontramos aquí en el libro de los Jueces. Se insiste mucho que Israel está siendo oprimido por sus enemigos, porque es Sarai Beñán de Yaragüe. Esta es la teología de la escuela deuteronomista. Y por eso se habla incluso la escuela deuteronomista, segunda ley, en el sentido de que ya Yehesacuana, ñamaña pona yepa, eso es lo que el autor sagrado le está diciendo a su pueblo. Es decir, consecuencia de la situación en que nos encontramos, esa causa entonces, según la escuela deuteronomista, a causa del pecado, a causa de que nos hemos alejado de Dios. Operar entonces, sin embargo, en este capítulo que nosotros entendemos como el capítulo 4, se está exceptuando este marco teológico de la escuela deuteronomista, donde Israel, decíamos, es oprimido a causa de su pecado. Los versículos 23, 24 y luego el 5, 31, la salvación de Israel y regreso del descanso. Aquí entonces hay como algo, ciertamente de nuevo, que nos vuelve a recordar ciertamente la teología del deuteronomista. Es decir, Upepeñande ya es allí como conclusión, como un agregado, como una glosa, y upeare ñande con allí copona porque ñajendu pona ya es llama peñande ya ñande allí ya pope ya pona. Entonces, esa es siempre la teología del deuteronomista. Entonces, el relato en prosa se compone de algunos elementos importantes. Vamos a mirar un poco. 3 son los elementos más antiguos que se encuentran aquí. Los versículos del 4 al 10 que nos hablarán estos versículos de los preparativos que está haciendo el pueblo para la guerra. Luego de los versículos 12 al 15 y luego el 16, en sí la batalla, cómo se va realizando esa batalla, la presencia de Dios, la acción del pueblo, la obediencia, la escucha, en fin. Son detalles muy importantes que tendremos que ir viendo. Y luego la tercera partecita, que es del 17 al 21, que es ya la parte de la huida y la muerte de Císara. Vamos a volver enseguida con nuestro programa y con nuestro estudio sobre el libro de los Jueces, capítulo 4 y capítulo 5, en de Yarañe Antiguo Testamento. Aunque más de 2000 kilómetros separan Roma de Jerusalén, la ciudad eterna está llena de reliquias de la Pasión. Una de las más señaladas es la Escala Santa, formada por los 28 peldaños que, según la tradición, Jesús subió para recibir el juicio de Poncio Pilatos e incluso manchó con su sangre. En el año 326, Santa Elena, madre del emperador Constantino, mandó traer los escalones desde el pretorio de Poncio Pilatos a la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. Muchos papas hicieron oración en ellos, pues fue la primera sede del Vaticano antes de que se trasladara a la actual Basílica de San Pedro. Más tarde, entre 1586 y 1589, el Papa Sixto V mandó construir un edificio exprofeso para albergar la Escala Santa y colocó en el piso superior la capilla privada de los papas. Recibió el nombre de Santa Sanctorum porque custodiaba algunas de las reliquias más veneradas de la cristiandad. Ahora los museos vaticanos han devuelto su color original a los frescos que adornan la capilla de San Lorenzo, uno de los oratorios donde los papas rezaron durante siglos. Lo importante de esta capilla es que es un claro ejemplo del arte durante la Contrarreforma. Se ve en su tejado, en sus bóvedas con sus frescos, en su representación de la gloria de la Trinidad y el magisterio de la Iglesia que enseña. Por eso aparecen los padres de la Iglesia junto a 2 franciscanos, Duns Scoto y San Buenaventura. El Papa Pío IX, a mediados del siglo XIX, da a los pasionistas la gestión de este santuario y ellos lo han custodiado como un tesoro. Podemos verlo en cómo lo han conservado, cómo han acogido a generaciones de peregrinos que vienen a subir la escalera de rodillas. La capilla de San Lorenzo ha recuperado los vibrantes colores de sus frescos gracias a la aportación de John y Virginia Gildea, un matrimonio estadounidense, patrono de las artes de los museos vaticanos. Quieren acercar la fe a todo el mundo. Solo queremos devolver lo que hemos recibido y esta obra era una buena ocasión porque guarda mucha relación con nuestra fe y nuestra familia. No puedo explicar la alegría que siento al saber que hemos tenido la suerte de poder acercar esto a tanta gente. Nos sentimos muy bendecidos por poder haberlo hecho.
Aún tengo lágrimas de alegría. Me quedé sobrecogida cuando pasamos por la obra y vimos nuestros nombres. Fue conmovedor. Ellos han puesto su grano de arena. Ahora es el turno de los peregrinos y turistas. Solamente tienen que girar a mano derecha cuando visiten la Scala Santa para ver en su esplendor original, el oratorio donde los papas se pusieron al servicio de Dios durante siglos. Y después, cuando la esclavitud... Ellos son los sacerdotes de la Orden de la Santísima Trinidad, también conocidos como trinitarios. Fue fundada en el siglo XII para liberar presos. Ahora se dedican a los enfermos. Vienen de diferentes países como España, Estados Unidos y Brasil. Tuvieron la oportunidad de asistir a la audiencia y saludar de cerca a Francisco. Saludando a los enfermos, nos ha visto y ha dicho: ¡oh, los trinitarios! Vengan, que les quiero saludar. Y nos ha dado a cada uno un saludo, cada uno se ha presentado de dónde venía y con alguno ha bromeado. Los sacerdotes aprovecharon esta oportunidad única para intercambiar unas palabras con el Papa. Nosotros le hemos dicho: gracias, Papa Francisco, por su vida, y rezamos todos los días por usted como nos pide, y queremos ayudarle a llevar la cruz. Entonces él ha cogido su cruz y ha dicho: gracias. Comentan que ha sido precioso estar en la audiencia. Fue una experiencia impresionante que nunca olvidarán. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer
el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria
este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este maravilloso libro y la teología del libro de los jueces. Nos encontramos con los capítulos 4 y los capítulos 5. El 4 que nos habla un poco de las prosas y el 5 la misma historia como una repetición, pero lo encontramos en forma poética, es decir, el género literario. Eso es lo importante que tengamos en cuenta.
Y decíamos que este capítulo 4 lo dividimos en 3 partecitas. Primero nos habla del versículo 4, y ahora lo vamos a ir mirando hasta el 10, sobre los preparativos para la guerra, luego la batalla en sí, luego ya la muerte, la huida y la muerte de Sísara. Vamos a entrar un poco en este capítulo 4, versículo 10, que nos habla de los preparativos. Comenzamos leyendo esta partecita, nos dice así: en aquel tiempo juzgaba en Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus litigios. Débora mandó llamar a Kedesh de Neftalí a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente: ve a reunir en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré hacia ti al torrente Quizón a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y los pondré en tus manos. Barak le respondió: si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes, no iré. Ella le dijo: yo iré contigo, pero entonces la gloria de la campaña que vas a emprender no será para ti, porque el Señor pondrá a Sísara en manos de una mujer. Débora fue a Kedesh junto con Barak, y él convocó en Kedesh a Zabulón y a Neftalí. Lo siguieron 10,000 hombres y también Débora subió con él. Hasta ahí entonces decíamos el versículo 10. Terminamos esta primera partecita con los preparativos para la batalla. Se dieron cuenta entonces cómo se están preparando. Débora que llama. Antes de eso nosotros no leímos, ¿verdad? Pero el capítulo 4 del 1 al 3 nos prepara diciendo de nuevo lo que decíamos de la escuela deuteronomista. Siempre la situación, ¿verdad? Es como una glosa, porque la historia de por sí comienza en el versículo 4, lo que acabamos de leer. Pero el versículo 1 y 3, fíjense, es una introducción general desde el pensamiento y desde la teología de la escuela deuteronomista. Después que murió Ehud, en el capítulo 3 habíamos estudiado anteriormente en nuestro curso bíblico, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de Yabín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Hagoim. Los israelitas clamaron al Señor porque Yabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Entonces, ¿cuál es la situación? Casi siempre, entonces, nosotros entendemos y vemos dentro de la escuela, sobre todo deuteronomista, cómo se presenta primero la situación. Primero tenemos que conocer la situación y luego desde ahí nosotros vamos a ir viendo cómo se encuentra el pueblo, en qué situación, quién es el libertador, en este caso, enviado por Dios, ciertamente. Y luego cómo se van realizando esas acciones de liberación. En este caso, nosotros vamos a hablar de Débora y Barak. Estábamos hablando y estábamos diciendo, ¿verdad? Débora, que estaba juzgando en ese momento, una jueza, entonces, que llama a otro personaje, ¿verdad? Del ejército, que es Barak, ¿verdad? Pero le dice muy bien: tendrás que ponerte al servicio. ¿Por qué? Y porque justamente Dios dice, va a poner en manos de una mujer el triunfo, o mejor dicho, la liberación del pueblo de Israel. Bueno, todos estos elementos son muy importantes. Y después lo que ya hemos leído desde los versículos 4 al 10. En el versículo 11, cuando va a terminar, dice: Heber, el kenita, se había separado de Caín, de los descendientes de Jobab, el suegro de Moisés, y había extendido su campamento hasta la encina de Saananim, cerca de Kedes. O sea, aquí tenemos una glosa, directamente tenemos una glosa, porque hay algún interés, y vamos a ir viendo después cuál es este interés que tiene el autor sagrado, porque está saliendo directamente
de la narración de lo que nosotros estábamos viendo. Aquí te está hablando entonces de Heber, y luego te está diciendo que se había separado de Caín. O sea, todos estos detalles que son importantes también, pero que se están refiriendo directamente a un clan o a una tribu que estaban conviviendo en ese momento allí juntos, ¿verdad? Entonces quiere darle una cierta participación y quiere decir algo con respecto a este clan, a este grupo humano. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad.
con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, 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 te queremos encontrar, ven y llena este lugar, te queremos adorar, ven y llena este lugar, te queremos encontrar, ven y llena este lugar, te queremos adorar, ven y llena este lugar, con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este capítulo hermoso del libro de los Jueces, capítulo 4, capítulo 5. Son una sola historia, pero narraciones diversas, o sea, estilos diversos, con la prosa y luego con la poesía. Nosotros estamos mirando esta primera partecita, que es la parte redaccional de la prosa. El conjunto que nosotros encontramos está unificado ciertamente por el añadido redaccional. Nosotros encontramos en el capítulo siempre 4, versículo 15b. Vamos a mirar un poco lo que nos dice aquí. Es un agregado posterior. Dice, y el Señor hizo que Sísara, todos sus carros y todos sus ejércitos, ya despavoridos delante del Señor. Muy bien, hasta ahí, delante de Barak.
Sísara se bajó de su carro de guerra y huyó a pie. Ahí entonces este sería el añadido redaccional, la huida de Sísara, es decir, Sísara que es perseguido por Barak y luego que huya. Entonces como un agregado. Y luego en el versículo 22 también encontramos otro añadido. Dice así, llegó Barak, que venía persiguiendo a Sísara, se está refiriendo al 15, ¿verdad? Jael le salió al encuentro y le dijo, o sea, esa parte, o sea, para volver a recordarnos que ya se introdujo una persecución, ¿verdad?, de parte de Barak a Sísara en el versículo 15. Y luego aquí entonces para decir, y bueno, ¿qué pasó con Barak? ¿Le persigue o no le persigue? Porque después, al final, Sísara terminará muriendo bajo las manos de una mujer, como ya le había dicho. Entonces, todos estos elementos son muy importantes como nosotros vamos encontrando. En el versículo 17 miramos, mientras tanto Sísara, de nuevo, ¿viste? Sísara, vuelve a repetir la huida de Sísara. Sísara huyó a pie hasta la carpa de Jael. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces ese agregado es muy importante donde tiene que entrar Barak. O sea, Barak que le está persiguiendo, pero después ya estaba, ya que Sísara, ya se hablaba de Sísara, pero más adelante, ¿verdad? En el versículo 17, de que Sísara justamente estaba también huyendo, y justamente va hacia Jael. Y entonces se entiende muy bien aquí. Y por eso en el versículo 22 lo vuelve a poner, que Barak era el que le estaba persiguiendo a Sísara, pero luego vuelve a repetir lo que encontramos también en el versículo 17. Bueno, son detalles muy importantes que nos enseñan y nos ayudan a entender que aquí hay una reflexión, ¿verdad?, de toda una iglesia, de toda una comunidad. Estos libros, que son libros teológicos, siempre tienen una misión y una función, un objetivo teológico, es decir, tienen el deseo de enseñarnos. Todo esto es pedagogía. La Biblia es un libro pedagógico, no es un libro que cae del cielo, como decimos nosotros, sino que verdaderamente nos ayudan a reflexionar nuestra vida y a hacer un camino de aquello que nosotros verdaderamente estamos llevando hacia adelante, nuestra propia vida. Entonces, en realidad estamos hablando de nuestra propia vida. Cuando se está escribiendo esto, se está escribiendo la vida del pueblo y de esa comunidad que reflexiona su propia historia, su contexto histórico desde una realidad mirada desde Dios y aplicada sobre todo como una historia querida por Dios. Es decir, ellos van descubriendo la acción de Dios. Esto es un descubrir, pero descubren en su contexto histórico, es decir, en su realidad. Es lo que nosotros después entendemos, sobre todo ya en el Nuevo Testamento, de todas estas promesas que se van realizando en el Antiguo Testamento, la salvación, es decir, la recuperación de la dignidad del hombre, la restauración del hombre, según esta teología, ¿verdad?, de la retribución, nos hace entender muy bien, según el Nuevo Testamento, para nosotros sería el misterio de la encarnación, encarnis en nuestra historia, en nuestra realidad. Es allí donde tenemos que entender entonces nuestra propia historia. No como estar esperando como pajaritos no sé qué cosa que venga del cielo y que haga todo por nosotros, sino que dentro de nuestra propia historia nosotros vamos construyendo, interpretando la acción y la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama y que nos regala todo. Y por lo tanto nos llama a un compromiso a nosotros, ¿verdad? Por eso que decimos siempre, y la Biblia se escribe para la comunidad. La Biblia nunca, nunca, nunca hace una reflexión simplemente para el yo, para el ego. No. Siempre la Biblia entonces es aquí el ñandé, ¿verdad? O sea, la comunidad que se responsabiliza de su camino y donde cada uno de nosotros, el yo, tiene razón de ser. Yo suelo comparar con ese juego del puzzle, ¿verdad? Que cada uno, cada pieza de ese gran puzzle que cada uno tiene que ir completando, cada uno es una piecita, pero muy importante. Si esa piecita no está ahí dentro, entonces primero lo tiene que encontrar molan de cuara, dónde es el lugar de esa pieza. Y segundo, sabes muy bien que vos podés hacer todo el cuadro y si justo faltó 1 o 2 o 3 agujeritos, se dan cuenta que no está completo y es feo. Se dan cuenta que no está completo y es feo.
A mí me parece que ese es un ejemplo maravilloso para entender y saber lo que significa verdaderamente el camino de la elaboración de la misma Biblia. La palabra de Dios, es decir, la palabra que viene al corazón del hombre y que comienza a reflexionar sobre eso y a ponerlo, ¿verdad?, por escrito, pero de una reflexión profunda de comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos leyendo este hermoso libro de Samuel. Hoy desde el capítulo 17, del 32 al 33, luego el 37 y del 40 al 51. En aquellos días, Saúl mandó llamar a David y éste le dijo: Majestad, no se desanimen, este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl le contestó: no podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y él es un guerrero desdemoso. David le replicó: el Señor, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, me liberará también de las manos de este filisteo. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Es la famosa lucha de David contra Goliat, es decir, contra este gigante. Los filisteos que vienen atacan a Israel. Israel representado en este niño tan pequeño que no puede hacer nada. Pero sabemos que la idea principal dentro de esta narración, queridos hermanos, es la fuerza de Dios. Porque David dice después al final: iré a luchar en el nombre del Señor nuestro Dios. Sebaot, es decir, el Señor de los ejércitos. Ahí está la fuerza, queridos hermanos. Vamos a vencer a cualquier Goliat, vamos a vencer a cualquier mal, a cualquier gigante que se nos presente, en la medida en que nosotros vamos a luchar en nombre del Señor. Es Dios el que nos da la fuerza, es Dios el que nos acompaña. Ese indica tu de bella po, opea ya eshana, opea ya mañana, opea o mombe uñandeco ave lleva este día, y David es el ejemplo para nosotros. A pesar de su pequeñez, sin embargo, puede vencer a un gigante. Que la bendición de Dios nos ayude verdaderamente a bendecir
a todo aquello que es gigante y nos quiere hacer el mal, con la fuerza de Dios, que es la fuerza que vence todo mal. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Beato Marcelo Spínola, ordenado sacerdote el 21 de mayo de 1864 en Sevilla, celebró su primera misa en la iglesia de San Felipe Neri de la misma ciudad el 3 de junio, festividad del Corazón de Jesús, actuando como capellán de la iglesia de la Merced en Sanlúcar de Barrameda durante sus primeros años de sacerdocio, nombrado por el cardenal Lastra, párroco de San Lorenzo en Sevilla. Ejercitó como tal hasta mayo de 1879, cuando el arzobispo Joaquín Luch le designó canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. El 26 de julio de 1885 fundó a Celia Méndez, la Congregación de Esclavas del Divino Corazón en Coria. Suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Oh. Quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, y tu voluntad, y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, siempre para ti. Suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Oh, quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. El lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, y siempre para ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Mucho, mucho más. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, mucho, mucho más. Porque quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. Y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti. Todo para ti, solo para ti. Y siempre para ti. Todo para ti, solo para ti. Y siempre para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa del libro de los jueces. Encontramos esta teología que nos ayuda sobre todo a dar un camino siempre hacia adelante. Estamos mirando el capítulo 4. Decíamos
aquí detalles, algunas veces nos parecen insignificantes si nosotros no hacemos un verdadero estudio, si no seguimos a los autores que han quemado pestañas procurando interpretar, descifrar, entender, saber, conocer y luego transmitirnos, ¿verdad?, esta sabiduría bíblica, pero mirando los detalles, ¿verdad? Anila punya poi para íntima lluvia, ¿verdad?, sino que mirando los elementos más importantes. Entonces decíamos nosotros, en el versículo 22 se vuelve aquí a vincular la muerte de Sísara con la victoria lograda por Barak, la victoria de Barak. Por eso que decíamos en el versículo 15 se introduce que es Barak, ¿verdad? Y el Señor hizo que Sísara, todos sus carros y todo su ejército huyeran despavoridos delante de Barak. Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército. Bueno, muy bien. No quedó ni un solo. Mientras tanto, Sísara huyó a pie hasta la carpa de Jael. Entonces, se dan cuenta, aquí quiere decir que verdaderamente bajo las manos también de Barak que es perseguido Sísara. Y luego, ya dijimos al inicio del 22, llegó Barak, dice, que venía persiguiendo a Sísara directamente. Y solo eso nomás, con eso ya se conforma para darle la unión y a introducir a Barak como el que está persiguiendo también, y bajo las manos de Barak también que se realiza el triunfo. A pesar de que al comienzo decía muy bien, yo iré contigo, pero entonces la gloria de la campaña que vas a emprender no será para ti, le dice Débora, porque el Señor pondrá a Sísara en manos de una mujer. En este caso sería también esta mujer, Jael, aquí aparece, Jael es quien da la estocada, ¿verdad?, en la sien, en la frente, ¿verdad?, de Sísara. Bueno, seguimos un poco con algunos detalles más. En este mismo trabajo redaccional, que es deuteronomista, se tratan de añadir otros elementos. Por ejemplo, la presentación de Débora a la manera de un juez. Débora aparece aquí entonces como un juez, es decir, ella es la que se pone enfrente y ella es la que está manejando, ¿verdad?, la situación. Estamos en el capítulo siempre 4, por favor, de los versículos 4. En aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora. Bueno, ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la montaña de Efraín. Y los israelitas, aquí está entonces cómo le presenta como una profetisa. Los israelitas acudían a ella para resolver sus litigios. Bueno, entonces esta es la presentación y también es llamada profetisa. Y luego habla a Barak citando las palabras también de Moisés ante el mar de las cañas que nosotros encontramos en el capítulo 14 del libro del Éxodo, cuando se encuentra frente a Moisés, versículo 13 y siguiente. Dice, entonces Débora dijo a Barak, ánimo, que en este día el Señor, Yahvé, va a entregar a Sísara en tu poder. El Señor va delante de ti. Vamos a mirar entonces Éxodo. En el libro del Éxodo nosotros encontramos este accionar. En el capítulo, decíamos, en el capítulo 14, cuando están por pasar el mar rojo, los versículos 13 y siguiente. Dice así, Moisés respondió al pueblo, no teman, manténganse firmes, porque hoy mismo ustedes van a ver lo que hará el Señor para salvarlos. A esos egipcios que ven hoy nunca más lo volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes sin que ustedes tengan que preocuparse por nada. Esto es interesante, ¿verdad? Cómo se le presenta, es la acción, es la confianza total. Aquí se está insistiendo en el aspecto de la confianza. Esto es del versículo 14, versículo 13 en adelante. Después viene, muy interesante, el versículo 15. Dijo el Señor a Moisés, ¿por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú con el bastón en alto extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Y así continúa
la historia que nos está narrando. Pero es importante eso, el ánimo. Este día el Señor entregará, ¿verdad?, a Císara. Este es el día en que el Señor mostrará su gloria, ¿verdad? Todo esto lo encontramos desde los versículos 14 en adelante. Dice aquí: Débora dijo a Barak: levántate, porque ha llegado el día en que el Señor pondrá en tus manos a Císara. El Señor va delante de ti. Entonces Barak, etcétera, etcétera. Y continúa la historia. Entonces, queridos amigos, esta historia es muy interesante, nos entusiasma siempre la escuela deuteronomista. Por una parte, nos hace entender, ¿verdad?, que es el Señor el que actúa, pero siempre actúa en un contexto histórico y a través de la historia del pueblo. Es como Dios. Por eso le dice: ánimo, levántate. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.